muerte en los campos de batalla de todos los continentes, hasta la victoria siempre. Si no canto lo que siento. Me ha tocado a mí. Ya no estaré vivo. Quizás ya no digan la verdad de lo que me pasó, pero nunca van a poder borrar de la conciencia de las personas mi nombre. Siempre se escuchará en el viento: ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Estoy vivo entre mis hermanos argentinos y mis hermanas mapuches, donde me va a querer seguir matando la injusticia, donde me van a querer seguir matando por pelear por nuestros derechos. Hoy me ha tocado a mí ser un desaparecido y una víctima de los opresores de nuestra libertad. Soy solo un número más de los que estamos solos y oprimidos en un sistema capitalista que nos atrapa, que nos exprime, un sistema capitalista que no nos deja soñar, que no nos deja vivir, que nos margina. Lucas Patiño, estudiante de la secundaria 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Moreno. Santiago Maldonado, presente. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Bocinas, sirenas, rayos y centellas, gritos, corridas, pitos, gendarmería, piña, patada, palas y cabezazos. Si te paras de mano, te cagan a balazos. Gritemos fuerte para que no se escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que no se escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Y si sos mujer, tené doble cuidado, que están los femicidas y los uniformados. Dicen que son la ley y abusan del poder, no tenés derecho a nada. O te llevan en cana. Nos quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. Nos quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. Corrieron, treparon, subieron y bajaron, empujaron, golpearon, pintaron y quemaron. La ayuda reprimió con hidrantes y balazos y al primero que pintaba a la jaula lo llevaban. Gritamos fuerte para que no se escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Gritamos fuerte para que no se escuchen, así no pasa más lo que pasó con los mapuches. Lo que pasó con los mapuches. Cuidado con la ropa si sos una mujer, porque ese femicidio no buscan en ningún lado. Tenía pollerita y remera escotada, la culpa fue de ella. Que se joda por atorranta. No quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos dónde está Maldonado. No quieren callados, ciegos, desinformados, mejor drogados, con los ojos cerrados para que no preguntemos por Santiago Maldonado. ¿Dónde? Estás escuchando Hijas del Pueblo, la voz del estudiantado de la Universidad de las Madres. Tenemos que sacar la fuerza
fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros. La lucha continúa. Hijos del pueblo te oprime cadena y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo prefiero morir. Esos burgueses asaz egoístas que así desprecian la humanidad serán barridos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. No más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. Vindicación no hay que pedir, solo la unión la podrá exigir. Nuestro papel no romperás, torpe burgués, atrás, atrás. Muy, pero muy buenas noches. Abrimos así el programa número 52 de Hijos e Hijas del Pueblo, la voz del estudiantado de la Universidad de Madrid. Estamos transmitiendo en vivo desde la 94.1 con todo un plantel estudiantil muy interesante, muy intenso. Buenas noches, compañeros y compañeras. Wanda, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Hay de cursar? Vengo de cursar, venimos acá con Pablo. Pablo de Historia, venimos directo en el de cursar Pensamiento Latinoamericano en 25 de mayo. Faltaste, nos habla acá Tesorito, también de Historia, se hizo la rata. Bueno, puede ser que te esté escuchando. Mandamos un saludo muy grande al compañero Martín de Historia, de Martín Fortiniti, que nos acaba de dar una muy buena clase. De Martín, que la compañera Adriana iba a preparar, pero bueno, la vida es así. Tenemos un programa jugoso, intenso, Hijas del Pueblo. Los miércoles es Toma la Posta a la Mujer en este estudio. Y vamos a hablar de un poco de todo, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos para hoy? Que lo diga Adri. Ahora va a hablar de la ley 26.160, que hoy se votó la prórroga por 4 años, después de la candidatura de la compañera Marichul por el movimiento zapatista para las elecciones de 2018 en México. Y después, dada una situación que hoy pasó en la calle, surgió una de violencia de género, que pudiera hacer una entrevista a una compañera de trabajo social de la UBA. Y después el bloque de Historia de Madres, como todos los miércoles, con nuestro compañero Pablo, que aquí está entre todas las mujeres. Así es, pero también nos acompaña... Bendito tú eres. Nos acompaña en la pecera nuestro gran operador estrella, Iván. Buenas noches, Iván. Y Ali, que anda por ahí dando vueltas, pero una mujer más, porque acá somos empoderadas. ¿Tenemos un audio? Sí, nos manda el compañero Máximo, de una actividad que se va a hacer en la Asociación de Madres, todos para apoyar la asociación, que está pasando un momento muy complicado. Volvimos para decir lo que no quieren que se diga. Viernes 10 de noviembre, 20 horas. Arte por las Madres. Show en vivo de Daniel De Vita. Caíto muestra trazos libres. Anita Zen y las Suricatas. Auditorio Juana Azurduy. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1580. Viernes 10 de noviembre, 20 horas. A la gorra, a beneficio de las madres. ¿Te lo vas a perder? Por la victoria, dale cheque, sobra Juanque. Wow. Así que tenemos actividad
tenemos que estar. Ahí también se están abriendo muchos talleres de medios de comunicación, de derechos humanos también. De derechos humanos. Va a estar Raúl Zaffaroni dando el curso. Así que una agenda muy intensa desde la asociación para no perdérsela. Sí, se pueden fijar en la página de Madre Plaza de Mayo, en Facebook, o en la página de lasmadres.com.ar, que también si la googlean ahí están todos los datos cargados de cuánto sale, porque es a beneficio de las madres, hay que dar un pequeño aporte, que hay que ayudarlas, y bueno, casi todas las semanas se están abriendo cursos nuevos que son muy interesantes y de formación política. Vamos ahora. Vamos. Pasamos a escuchar Mujeres de Silvio Rodríguez para abrir esta jornada de hoy. Tenemos Facebook, Latinoamericana Radio, tenemos Telegram, Latinoamericana 94.1 y tenemos Facebook, Hijos del Pueblo. Así que a seguirnos y a disfrutar. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan, y los miró endurecerse mascando caricos. Me estremeció porque era mi abuela además. Me estremecieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
ejército zapatista. Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas, el camino marcaremos a los que vienen atrás. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos. Campesinos y obreros, siempre unidos todo el pueblo. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Mi abuela y su tía, que pasó tradicional de tierra y todo esto, a los 3 meses mi madre Nuestra historia dice ya acabar la explotación. Nuestro pueblo dice ya lucha de liberación. Ver qué planes hay que hacer y seguir en la consigna que vivimos por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria ella habla un idioma que es náhuatl y bueno, ella abre esta sería como una escuela de salud porque también enseñan, siguen esas tradiciones y ella está ahí hace ya 22 años a cargo de esa escuela de medicina y también sirviéndole a su pueblo y a todo México, bueno, hace que sus pares se sientan representados por ella y la terminen eligiendo como futura candidata. ¿Qué pasa en todo esto? Lo que dice el ejército zapatista y todos estos pueblos originarios, que ella era su portavoz, dicen que bueno, hace 50 años que México está prácticamente perdida. Ellos no creen en el Estado que tiene México, no creen en sus gobiernos y dicen, bueno, vamos a hacer esto, vamos a ir por el poder, vamos a hacer la candidatura de ella. Pero ¿qué pasa? Necesitan 1 millón de avales. Así que van a tener que laburar un montón. La compañera de Marichuy se reconoce profundamente feminista y también lo que tiene es un gran arraigo y quiere seguir reivindicando lo que es la lucha de los pueblos originarios. Así que bueno, esperamos que la compañera gane, aunque sea llegue y haga bastante embrollo en México con la candidatura de ella. Y bueno, hablando de todo esto, resaltar que la candidatura sería para el 2018, las elecciones del 2018. Y bueno, ya que estamos con los pueblos originarios, ¿qué pasó hoy en la Argentina? El Senado sanciona la prórroga por 4 años de la ley 26.160. Disculpen. Que bueno, ¿qué pasa? Esta es una prórroga que se hace en el año... A ver, acá lo tengo anotado. Creo que sí, 2006, ahí me acordé. En el año 2006 se sanciona. ¿Y qué dice esta prórroga? Que bueno, la emergencia en materia de posesión y propiedades de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, bueno, todas las que estén en juicios o en tratamientos de que le quieran quitar estas tierras, estos empresarios que tenemos en nuestro país. Bueno, con el gobierno anterior estaban a favor de los pueblos originarios, pero con una condición, que tenían que estar anotados en lo que sería el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, conocido como INAI. ¿Qué pasa en la Argentina? La investigación que hice,
tenemos 1.500 comunidades. Un montón. Sí. La verdad que yo cuando vi la cifra no podía creer. Pero registradas en el INAI solamente tenemos 500. Lo que serían 11 años de la prórroga de esta ley. ¿Qué pasa? Sigo investigando. Ay, ya parezco periodista independiente. Pero soy periodista independiente que estuve leyendo los dichos de una señora que se llama Silvia del Rosario Giacopo, o Giacopo, no sé cómo se dice. Ella es senadora por la provincia de Jujuy de la UCR. ¿Qué dice esta señora? Hace unos meses, la señora, que es compañera de lucha de nuestro querido Gerardo Morales, ella dice que con el gobierno anterior no se escuchaban a las voces de los pueblos originarios, y lo que ella dice es que está a favor de esta ley, que se haga la prórroga de la ley 26.160, pero con una condición, que no sea una prórroga para 4 años, porque ella dice que en 11 años de gobierno no se llegó a registrar todos los pueblos originarios que tenemos, que se debería hacer en 1 año. Qué raro, ¿no? Porque ella dice este dicho, pero en Jujuy tenemos una compañera como Milagros a la Presa, ¿no? Sí. Que es una mujer originaria. Y con gran lucha, que su lucha se basa justamente Claro. en la reivindicación de los pueblos. En esa reivindicación, en hacer en seguir sus costumbres, sus lenguas. Y esta señora Silvia dice que bueno, el gobierno anterior no hizo nada por estos pueblos originarios. Es más, adivinen a quién reivindica, y termina diciendo que, miren, ella toma el ejemplo de Formosa. ¿Quién viene de Formosa? El compañero Félix Díaz. Ay, Dios, sí. Entonces, ¿qué dice? Bueno, miren a Félix Díaz, un indígena, por así decirlo, que el gobierno anterior jamás lo escuchó, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo son estas personas. Así que, bueno, por suerte la prórroga fue votada por mayoría, no tuvo ningún voto negativo. Y nada, esperemos eso, porque qué loco, ¿no? Esta chabona, lo digo así, que es la UCR, que ella dice que es de Cambiemos, ella esté peleando por esta prórroga a 1 año, cuando en realidad este gobierno diga que los defiende, cuando hace 2 meses fueron a, ¿cómo se dice?, a desalojarlos a los mapuches. Y la ley esta lo que dice es, les prohíbe a las Fuerzas Armadas y le prohíbe al Estado y todas estas fuerzas de choque hacer los desalojos, porque la idea es cuidar a los pueblos originarios. Así que bueno, vamos a ver qué pasa de acá en adelante, qué va a pasar con los mapuches, porque esta es mortal. Ella dice en la entrevista que leí, dice sí, porque en estos 11 años y hasta ahora cualquiera se pone una vinchita y una pluma y dice que de pueblos originarios y quiere llevarse como privilegios. Así que bueno. Sería interesante preguntarnos qué privilegios, ¿no? En un país que sea, en un estado, nación, que se ha fundado por sobre la sangre de muchos pueblos, qué privilegios hablamos, ¿no? Es que aparte esta mujer es de Jujuy, y en Jujuy tenemos, por ejemplo, el ingenio Ledesma, que tomó tierras, las masacres que hizo. Entonces, nada, bueno, no tienen moral. Dicen que son moralistas y la verdad que son unos paladines que de moral no tienen nada. Bueno, tenemos un ministro, bueno, está en la transición de educación. Le mandamos un saludo muy grande desde Hijas del Pueblo al compañero Esteban Bullrich, que dice que va a hacer la nueva campaña del desierto con la educación. Bueno, está bien, tenemos este plantel político enfrente, así que ¿qué te interesan? ¿Y cómo es el esfuerzo del cerdo? El compromiso ¿no lo escucharon? No. Al ministro, bueno, igual eso ya es el compromiso del cerdo, algo así, dijo. Lo tengo que googlear. Googleenlo, luego lo podemos subir en nuestra página de Facebook. Bueno, nos vamos con un tema muy lindo que les traje, que lo van a disfrutar muchísimo. Espero que les guste. ¿Qué tema es? Se llama Los Caracoles Zapatistas, de
un zapatista que es Eric de Jesús. Qué raro, ¿no? Todos se llaman Jesús, Patricio, es como todos nombres. Bueno, campaña del desierto. Pasamos a escuchar, a disfrutar un poco de música. Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contentas y tranquilas y un corazón fuerte por verlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer. Grita un silencio, apuesta, solo ver su mejor arma. Es un mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Montañas y el caracol, paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte a un paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda, trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Hola, otra vez. Vamos a comentar algo que pasó. Hola, hoy, otra vez. Que una compañera del trabajo, bueno, le hicimos una entrevista de trabajo social, es la compañera de la UBA. Resulta que hoy salí a almorzar al parque, como voy todos los días, y bueno, veo una señora que estaba toda ensangrentada, toda una situación, obviamente toda la gente... ¿Ensangrentada? Sí, se lava las manos y se las toma. Así que bueno... ¿Qué habrá hecho, no? ¿Qué habrá hecho? La chiquita, ¿qué habrá hecho para que le peguen? ¿Qué habrá hecho? Bueno, la cuestión es que, nada, la llevamos al Argerich, la atendieron bien enseguida, por suerte. ¿No le preguntaron qué hiciste para que te peguen? No, tanto no. Pero bueno, sí, una situación de que el marido le pegó, la dejó ahí sola, sin nada, sin plata, sin documento. Bueno, horrible. Y bueno, nada, de esto surgió que tengo una compañera que estudia trabajo social en la UBA, que ya está por recibirse, y le planteé si nos quería dar una entrevista, así que, bueno,
nos dio la entrevista que estamos buscando porque la hicimos en el trabajo. No, pero es muy fuerte la cantidad de casos de situaciones violentas, ¿no? Vivimos en un sistema muy violento, patriarcal, por sobre todo, y es tremendo. Esto se ve muy frecuentemente. Sí, no, aparte de que la situación de que todo el mundo se borre, el placer por o lo supuesto, que a buscar se desapareció. Para que haya violencia hay una sociedad que acompaña, ya sea por no decir nada o por generarla. Es tremendo. Y la policía brilla por su ausencia cuando siempre está dando vueltas, pero cuando la necesita no está, como siempre. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Te queríamos, hacer unas preguntas por el tema que ya comenté anteriormente. Y bueno, primero, ¿querés decirnos tu nombre? Bueno, sí, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Agustina, soy estudiante de la carrera de Trabajo Social, estudio en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, y ya estoy a punto de recibirme, estoy en el proceso de tesis. Y bueno, como pasó esta situación hoy acá frente a mi trabajo, ella es compañera mía y bueno, le voy a hacer unas preguntas acerca de la temática. Para vos, desde las herramientas que te da la carrera, ¿cuál sería la mejor opción para hacer en estos casos? Yo creo que la mejor opción, o por lo menos la que a mí me parece como más interesante para tener en cuenta en principio, creo que ante estos casos lo primero que uno debiera hacer siempre es llamar al SAME o dirigirse a algún efector de salud pública, en este caso, como en el caso del Hospital Argerich, para que la persona en principio reciba las primeras atenciones. La mayoría o casi todos los hospitales de salud pública, por una cuestión de ley, tienen un área que es de servicio social, generalmente conformada por equipos interdisciplinarios, que en el caso de que se diagnostique y se dé cuenta de que hay indicios o señales de una situación de violencia doméstica o de género, ellos van a saber, hacer las derivaciones pertinentes y van a poder acompañar en este caso a la mujer en todo lo que es el primer proceso, en donde se dé cuenta, del relato de la situación que está viviendo y cuáles son en principio las primeras opciones que tiene como para poder sortearla. Algo que me surge a mí, ¿no? Una inquietud, es que si esto es un mito o realmente estadísticamente, estos casos se dan con mayor frecuencia en los sectores más vulnerables, digamos. Yo creo que es un poco y un poco. Lo que sí me parece interesante, como para analizar, son algunas cuestiones, algunas variables que atraviesan a lo mejor a ciertos sectores, que hacen a lo mejor que la mujer esté más expuesta o se vea con menos herramientas como para poder sortear y salir de este tipo de situaciones. Uno de esos factores me parece que es el económico. Como sabemos, hay varios tipos de violencia. Los más conocidos o los que más conocemos todos son la violencia tanto física como psicológica, pero también hay otro tipo de violencia que se da, que es la violencia económica, ¿no? En donde el hombre tiene, el poder y somete a la mujer económicamente. Esto puede ser, por ejemplo, a través de la prohibición de que pueda acceder a un trabajo, limitarla con el dinero que lleve encima, no manejar, las cuestiones económicas que tienen que ver con el hogar y el uso diario de ese dinero. Entonces me parece que sí, los sectores populares quizás están un poco más expuestos. Esto también tiene que ver con el tipo de trabajo al cual las mujeres pueden acceder. Generalmente son trabajos más informales o más precarios, con lo cual no quisiera asegurar que es un mito o que hay alguna estadística, pero sí me parece interesante tener en cuenta esta variable económica, que lo que puede es generar una exposición mayor o una limitación incluso en cuanto a la mujer de recurso para poder salir de esa situación. Ya que, me estás comentando esto, para vos, ¿cuáles serían las principales estrategias que se pueden generar en torno a la reconstrucción de esas redes de
contención. Sí, a mí me parece interesante que más allá de que uno siempre acuda a algún dispositivo estatal, ¿no? O como primera medida llame al SAM en este caso, o se dirija a algún centro de salud, a algún hospital, también me parece interesante como pensar un poquito más allá y trabajar el tema de los lazos de contención o los vínculos que estas mujeres tienen. Generalmente son mujeres que la mayoría se encuentra muy apartada de lo que es el núcleo externo, digamos, familiar, ya sea compañías de trabajo, amistades y demás, porque el hombre violento lo que hace precisamente es como coartar este sentido de la libertad y del vínculo que la mujer pueda tener con alguien más allá de la relación que tenga con él. Con lo cual me parece interesante, en principio, ver de qué manera se pueden volver a reconstruir estas redes de contención para que la mujer también tenga otras opciones y no se encuentre sola. Muchas veces lo que pasa es que muchas te dicen, bueno, pero ¿a dónde voy a ir? Si no tengo amigos, no tengo familia. Bueno, me parece interesante como empezar a pensar esos procesos y ver de qué manera la mujer puede volver a participar de algunos espacios, incluso del ámbito público, como es acceder a un trabajo o tener algún tipo de participación de otros espacios fuera de lo que es el hogar, como una de las herramientas como claves para que la mujer pueda salir de este círculo de violencia también. Hablando de esto, ahora me surgió, me acordé que había antes un programa que, bueno, que estas políticas, ¿no? Creo que no está funcionando, que estaban allá en la Exesma, ¿vos te acordás? No. Mujeres... ¿Ellas hacen? Ellas hacen. Sí, Ellas hacen, había un montón de programas del Ministerio de Trabajo en ese momento, que lo interesante era que se combinaban con el Ministerio de Desarrollo, con lo cual había una articulación entre ministerios. No era propiamente para mujeres que estaban atravesando una situación de violencia, pero sí muchas de ellas participaban. En general, siempre la mujer que está atravesando una situación así siempre se potencia cuando está con otras que quizás están atravesando por la misma situación o no, pero siempre se potencia, todo ser humano se potencia cuando está en un colectivo. Con lo cual es muy interesante también que la mujer encuentre algún sentido de pertenencia en algún grupo o en algún espacio en donde no solo pueda trabajar y analizar la situación por la cual está atravesando, sino que también se sienta parte de algún proyecto en común. Eso me parece que es muy interesante y que también le va a posibilitar, como en el caso de Ellas Hacen, en donde se aprendían un montón de oficios y demás, le va a posibilitar herramientas para que a corto plazo pueda salir como mejor parada, digamos, de la situación que está atravesando. Otra cosa también, bueno, que bueno, tengo así gente conocida, hay un caso, por ejemplo, de un hombre también que le está pasando una situación similar, y, o sea, ¿vos qué pensás al respecto? ¿Por qué pensás que estas situaciones de violencia se generan por algún tema de su entorno familiar cuando son chicos? ¿Por qué pensás que se reproducen estas cuestiones de violencia así familiar? Sí, yo creo que tiene que ver básicamente con que estamos atravesados y vivimos en un sistema que es patriarcal, no en donde a la mujer se la mata por el simple hecho de ser mujer, de su condición de mujer. Hay casos en donde la violencia se da al revés, es decir, en donde el hombre pasa a ser la víctima y sufre agresiones de distintas índoles por parte de la mujer. Son los menos, la realidad es esa. Pero sí, me parece que hay como una serie de factores que se combinan. Por un lado, todo lo que tiene que ver con una cuestión cultural de nuestra sociedad, una sociedad que es patriarcal, que ve a la mujer como objeto de consumo, todo lo que eso implica, digamos, y los distintos roles que las mujeres tenemos asignadas por el simple hecho de ser mujeres. Y hay otras cuestiones, algunos autores lo llaman como los patrones, digamos, del hombre violento. Hay algunas otras cuestiones que pueden tener que ver con cuestiones más, si se quiere, psicológicas o historias de vida. No todos tenemos una trayectoria personal. Muchos hombres han salido de hogares en donde han visto esa violencia y aprenden que esa es la manera de vincularse con el otro. En otros casos no, a veces esa violencia también va ligada al consumo, a veces no. Hay como un montón de cuestiones que
que hacen a que un hombre se forme, digamos, de esa manera. Pero también me parece que desde nuestro rol de mujer, y sobre todo aquellas que eligieron ser madres, por ejemplo, es muy importante que uno también revise cómo también criamos a los niños, digamos, y cuáles son las cuestiones que atraviesan la crianza de los niños desde pequeños. Esa me parece que es una de las mejores maneras para poder revertir esta situación. También cuestionarnos a nosotras y ver también qué rol ocupamos dentro de la sociedad, cuáles son los valores que transmitimos en el caso de las que son madres a sus hijos, ¿no? Para poder salir un poco de ese paradigma y dejar de crear machitos desde pequeños. Eso me parece que es como muy interesante. Bueno, la verdad que te agradezco mucho y bueno, esta entrevista es para Hijos del Pueblo. Bueno, un beso a todos, gracias. Bueno, la verdad que muy interesante la entrevista. Un aplauso para Adri, que hizo su primera entrevista. ¡Vamos, Adri! ¡Woo! ¡Vamos! Así que no, muy interesante, un tema para desgranar, es decir, hay mucho por hablar, hay mucho por entrevistar, hay mucho por contar, son muchas las historias y bueno, pasamos a escuchar una canción, Malo, de Bebe. Y ahora sí, pasamos a escuchar una canción. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir. Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto,
Hola a todos, hola a todas nuevamente. Aquí estamos en un bloque más de historia de madres de Plaza de Mayo. Saludo ahora formalmente desde el bloque a Ali, haciendo compañía al operador estrella, a nuestro operador estrella Iván, ahí solucionándonos los inconvenientes técnicos. Y de nuevo a las cumpas acá que están en la mesa acompañando. Ala, Tesorito, Wanda. Hola, vamos Pablo. con... Hola Pablo, Hola. ¿cómo estás? Vamos con el bloque de historia de madres, un bloque que esta vuelta nos encuentra cerrando una etapa y abriendo otra. La semana pasada vimos el último capítulo, para ponerle algún título, de la primera etapa de lo que es el proceso de gestación de las madres, y cerramos con el secuestro de Azucena. Y es un buen momento para hacer un pequeño recorrido en retrospectiva de lo que venimos revisando hasta ahora en estos bloques, porque cuando iniciamos esta sección de historia de madres, queríamos empezar a hacernos algunas preguntas fundamentales, como por ser una de ellas, cómo surgieron las madres, qué es lo que las gestó. Y ahí empezamos a investigar, a preguntarnos a nosotros mismos si era suficiente con la condición de madre, con la maternidad, para explicar el surgimiento de este movimiento, y vimos que no necesariamente solamente con la condición de madre se podía explicar. Vimos también cuáles fueron las respuestas que ensayaron los propios militares para explicar el surgimiento, que eran un mascarón de proa, que en realidad respondían a organizaciones guerrilleras, subversivas, y vimos que tampoco era demasiado ajustada esa explicación. Es entonces un tema fundamental, un tema fundacional, de dónde, por qué y cómo surgen estas madres, un tema que también nos puso en contacto con cuestiones densas, constitutivas, nos puso en contacto con un proyecto genocida, desaparecedor, que vino a cambiar en aquel entonces la matriz de la sociedad, el modelo de acumulación, que vino a imponer un orden social en donde algunos sobraban y por tanto debían ser exterminados. Y a esto de alguna manera es a lo que responden las madres, por esto surgen. Pero también empezamos a preguntarnos cómo, de qué manera, cuándo surgen estas madres. Y ahí nos encontramos con una primer fecha fundacional, fundamental, el 30 de abril de 1977. Ese primer encuentro en la plaza, ese primer contacto con lo colectivo y con lo público que define esa imagen, esa identidad de las madres de Plaza de Mayo. Y ese día es un día muy particular porque, a la luz de cualquier día de gestación, parecería haber sido un fracaso, porque se trató de un sábado al mediodía, donde no había nadie en la plaza, donde el objetivo, que era hablar con el poder, hablar con Videla, no se iba a cumplir, porque los sábados no atiende la Casa de Gobierno. Y de todas maneras llegamos a la conclusión que ese día fue un día fundacional, porque la clave estuvo en la coincidencia colectiva y en el espacio público, en visibilizar, en empezar a hacer visible un problema que cada vez se iba a hacer más grande, un tema que cada vez se iba a querer ocultar cada vez más, el tema de los desaparecidos, el tema del proyecto de sociedad que la dictadura venía a implantar. Y así es como empezamos a ver la conformación, la consolidación de ese grupo, cómo cada una de estas madres se iba transformando de un recorrido individual por su propio hijo en una búsqueda colectiva, en una búsqueda grupal, en donde cada una de ellas, a su modo y manera y en cada uno de sus modos de transformación, iba a ir pidiendo por los distintos hijos, todos los hijos. Y de esta manera también empiezan a visibilizar puntualmente, entrando en contacto con los medios de comunicación, entrando en contacto en especial con un
periodista francés, un corresponsal de la prensa francesa, France Presse, Jean-Pierre Bousquet, que va a ser fundamental en aquellos años porque como corresponsal acreditado tenía acceso no solo a la plaza y a los acontecimientos públicos, sino también a la casa de gobierno y a los militares, podía hablar con ellos y podía a su vez intercambiar información con las propias madres. Informaciones, por ejemplo, como ser aquel apodo que los militares le pusieron a las viejas locas, apodo que ellas decidieron tomar como bandera y decirle sí, somos viejas locas, pero que nos contesten, que nos digan dónde están nuestros hijos. Ese fue todo un desafío que lo iban a seguir manteniendo, un desafío que iba a ser cada vez más presente y más visible en la plaza, sobre todo cuando venían visitas internacionales, por ejemplo como la de Terence Todman, funcionario norteamericano que por aquel entonces visitaba el país para ver cómo andaba el patio trasero según la visión de los norteamericanos. En este contexto las madres empiezan a desarrollar una dinámica de funcionamiento propia, empiezan a construir su propia visión de la militancia y de la solidaridad, que de eso se trataba, algo que luego con el tiempo van a rescatar ya más explícitamente en sus discursos a partir de la experiencia que sus propios hijos les han enseñado. ¿Qué es la militancia? ¿Qué es la solidaridad? Decíamos que esto iba a ser fundamentalmente potente a la hora de las visitas internacionales, pero también va a pegar de una manera muy particular en el contexto más general de la Guerra Fría, sobre todo de la política internacional de los Estados Unidos, en especial en la presidencia de James Carter, que decide abordar un discurso acerca de la defensa de los derechos humanos bastante particular y que en aquel entonces sirve de plafón para que Madres logre visibilizar en el exterior el conflicto que estaban denunciando. En particular gracias también a la articulación que lograron con Patricia Derian, otra funcionaria del gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente dedicada a los asuntos de derechos humanos en el Cono Sur. Y otra pata de la visibilización era fundamentalmente la visibilización interna, que estaba sucediendo en el país, fronteras adentro, con la propia población. De esto también se encargaron las madres, y así es como deciden encargarse de una marcha multitudinaria, que era una de las pocas manifestaciones multitudinarias en aquel entonces, en aquella Argentina bajo dictadura, que fue la caminata a Luján del año 1977. En esta caminata aparece por primera vez un símbolo que va a distinguir y que va a representar y que va a hacer presente a las madres, a su lucha, a la lucha de sus hijos, a lo largo y ancho del planeta. Ese pañuelo blanco que originalmente fue un pañal de sus propios hijos iba a quedar como símbolo identificatorio inconfundible de este grupo de mujeres que estaba haciendo bastante ruido adentro y afuera de Argentina. También vimos que por aquel entonces logran concretar su primera asamblea, de la cual estuvimos celebrando los 40 años hace poquito. Y así empieza el proceso de formalización dura de esta asociación, y así empiezan a consolidarse lazos que iban a perdurar, lazos que permiten, por ejemplo, que en octubre de ese 77 se planteen hacer presentaciones formales en el Congreso, que en realidad estaba más bien pintado en una comisión de asesoramiento legal que los militares habían puesto por pura formalidad, para decir que en realidad el Congreso estaba funcionando, pero no era tan así. Muchos organismos de derechos humanos en ese octubre
se acercaron al Congreso a presentar un listado de nombres, a demandar que aparezcan los desaparecidos, a exigir que el gobierno dé cuenta de qué era lo que estaba sucediendo. Y el gobierno de aquel entonces dio cuenta, como solía hacer, como lamentablemente también estamos volviendo a ver, con represión. Una de las grandes represiones de aquel 1977, pública, callejera, que trascendió, incluso se llevaron detenidos a corresponsales de la prensa internacional, cosa que hizo que la dictadura empezase a preocuparse por sus propios métodos, incluso de intervención en la calle. Esto cada vez se ponía más delicado ante cada una de las visitas internacionales. En aquel año también vino el secretario de Estado de Carter, Cyrus Vance, a cerrar algunas cuestiones que tenían que ver con la política internacional de la Argentina para con Estados Unidos y viceversa. Y esta visita también fue utilizada por las madres para la visibilización. A partir de este momento quedó claro que no iba a ser muy fácil seguir ocultando, seguir queriendo ocultar a estas madres que estaban haciendo bastante ruido en esta Argentina convulsionada. Ya en aquel entonces tenían intenciones, estaban trabajando en la publicación de una solicitada puramente escrita, compuesta, pensada por las madres en los diarios de mayor circulación para un diciembre que Videla había prometido que iba a ser en paz, ese diciembre que se avecinaba, ese diciembre que iba a traer conflictos en las propias filas de las Fuerzas Armadas para ver cómo resolvían este problema de estas madres locas en la plaza y cómo lograban correrlas de escena, silenciarlas, callarlas. Y es así que ponen en marcha desde la Marina el plan de infiltración, el plan de secuestro, que se desarrolló en dos partes. Se desarrolló el 8 de diciembre en la iglesia de Santa Cruz y se desarrolló el 10 de diciembre, el día en que salió publicada la solicitada, cuando secuestraron a Azucena. Así es como se cierra una primera etapa de la historia de madres, pero también se abre otra etapa. Esta etapa que se abre a partir de ese jueves 15 de diciembre, 5 días apenas del secuestro, desaparición de Azucena, 7 días de la desaparición de Mari Ponce y Esther, las tres madres que eran referentes para el resto del grupo. Así es como debieron reconvertirse en otro movimiento que logre seguir adelante, que logre paliar estos conflictos, que logre atravesar esos obstáculos y que siga permaneciendo en la plaza, porque ese iba a ser el siguiente desafío. No solo cómo conducir y quién va a conducir, sino qué hacer, permanecer en el espacio público, no permanecer en el espacio público. Las madres decidieron volver a la plaza, las madres reconfiguraron su liderazgo. El liderazgo estuvo a cargo de una comisión de madres, entre las cuales destacaron nombres que a lo largo de la historia vamos a conocer y recordar. Nombres como el de María Eve Pastor de Bonafini, como María Adela Garde Antocolets, Juana Meyer de Pargamen, María del Rosario Carballeda de Cerruti, Lola Morales de Cortiña, Sofía Yoshi, René Slotopolsky de Eppelbaum, entre otras madres. Estas madres fueron encargadas de mantener el legado, de recoger ese guante de la primera conformación de madres y de seguir con la lucha. Estas madres también pusieron en palabras lo que para ellas significaba esa primera etapa, cristalizada en la figura de Azucena Villaflor de Vincenti. Y vamos a cerrar este bloquecito con un poema
que Nélida Echidíchimo escribió para Azucena en aquel diciembre de 1977, que dice más o menos así: porque sentimos que estás entre nosotras, en cada flor, en cada esquina, en nuestra marcha silenciosa, porque un día lloraste a mi lado para enjugar mis lágrimas, porque tuviste confianza en la lucha, en la que solo el ardor te guiaba, porque no dudaste que algún día la verdad triunfará, porque tu voz siempre estaba alerta para la que desmayaba, porque tu ejemplo nos marcó el camino, y por tantas cosas más, hermana, es que sacamos de tu fuerza aliento y esperanza. Y es por eso que no me parece tan absurda la idea de encontrarte entre nosotras algún día en nuestra plaza. Y así, con el bloque de historia de madres, las madres, el pañuelo, nuestros símbolos, nosotros y nosotras somos estudiantes de la Universidad de Madres, militantes de la vida, luchadoras y luchadores de la patria grande, que algún día va a ser matria, sépanlo. Vamos cerrando nuestro programa número 52. ¿No es cierto? ¿Les parece o nos quedamos? Bueno. Acá... Iván. Pasaditas las 11 de la noche, es que damos fin a este programa de hoy por esta misma radio. El viernes seguirán los compañeros en Hijos del Pueblo. Esta es la intervención del medio de la semana Hijas del Pueblo. Bueno, queremos agradecer a José Luis que nos mandó la merienda cena de... Queremos agradecer a José Luis de Trabajo Social, que no vino, pero que está presente Otro acá. que se hizo el rata. Queremos también, bueno, Tesorito trajo mate, Adri de Historia, una grosa. Y bueno, ¿algo más para decir, Ala? ¿Qué te parece el compromiso del cerdo? El spinner. Ala tiene un spinner verde que lo tiene en la mano desde que llegué. Así que está muy bueno. Lo compré para mis gatos, pero lo uso más yo que mis gatos. ¿Le compraste a tus gatos? Sí. ¿Y cómo lo usan? Busquen en YouTube gatos y spinner y van a ver cómo juegan. Pero los míos son medios bobos y lo tiran al piso, no lo hacen girar. Y bueno, lo compré y lo uso todos los días yo. Bien, bueno. Tenemos un audio que volvemos a pasar para la actividad del viernes en la Asociación de Madres. Lo pasamos. No está sonando porque no está conectado el cable. No es inalámbrico, ¿viste? Todavía por telepatía. Todavía no es por Bluetooth. Claro, no. Ahora sí, escuchamos el audio. Escuchar el audio. Viernes 10 de noviembre, 20 horas. Arte por las Madres. Show en vivo de Daniel De Vita. Caíto muestra trazos libres. Anita Zen y las Suricatas. Auditorio Juana Azurduy. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1580. Viernes 10 de noviembre, 20 horas. A la gorra, a beneficio de las madres. ¿Te lo vas a perder? Por la victoria, dale cheque, sobra guante. Así que preguntamos, ¿te lo vas a perder? El viernes nos vemos en la Asociación de Madres para hacer el aguante, para disfrutar un poco de música y de compañía popular. Tomar unas birritas con los compañeros. Porque sin birra no hay revolución. No hay revolución. Así es. Así que... Hasta el viernes, entonces. Hasta el viernes, nos escuchamos luego. Esto es Hijos e Hijas del Pueblo. La voz del estudiantado de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena dar hasta la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes, hasta la victoria siempre.
hijos del pueblo te Horas y horas de música. Aquí en tu radio 94.1 Latinoamericana FM.